Muchísimas gracias por tu amable bienvenida y sobre todo gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Universidad de Navarra por haberme incluido en esta jornada tan interesante. Creo que los ponentes anteriores ya nos han aportado muchos datos, ideas y me han inspirado para continuar el diálogo en esta mesa redonda sobre el tema del movimiento de personas y sobre todo el impacto en las ciudades. Quisiera empezar haciendo dos comentarios. El primero es que yo he adoptado una perspectiva de África completa, como continente completo, no separando la África subsahariana del norte de África, primero porque a veces esta separación es más bien institucional y segundo porque para el tema que nos interesa, que es ver un poco cómo han evolucionado los flujos migratorios, no tiene ningún sentido poder separar las dos partes de África. Entonces me estaré refiriendo la mayor parte del tiempo a África como continente total, como se dice en inglés, Africa as a whole. El segundo comentario es que el concepto de migración yo lo voy a presentar de una manera positiva. Primero porque la migración forma parte de la evolución histórica de todos los continentes y no solamente eso, sino que ha contribuido a la transformación socioeconómica de la mayoría de las culturas. Es cierto que la migración clandestina, irregular y desorganizada requiere atención porque tiene riesgos de seguridad y sobre todo riesgos de carácter humano, pero la migración per se, lo que es la migración, es algo que hay que ver como positivo, como movilidad de capital humano que permite a todas las civilizaciones avanzar y desarrollarse y África no es una excepción. En ese sentido, voy a empezar primero dando algunas cifras de cómo han evolucionado los flujos migratorios, después hablaré de los factores que motivan esa migración, de los retos que plantean y de algunas soluciones, todo eso en 8 minutos. Para empezar, en cuanto a los flujos migratorios y el cambio que ha habido, yo creo que lo que resalta es ver que el número de personas que llegan al espacio Schengen hasta el 2015, que es aproximadamente un millón de migrantes, baja de manera significativa después y vemos que hay países en el norte de África que emergen como países receptores. Todavía no son receptores netos, todavía hay más personas que salen que personas que llegan, pero estos países empiezan a posicionarse y sobre todo son Marruecos, Egipto, Túnez, Grecia, bueno, Grecia está en la parte norte del Mediterráneo, pero son países receptores más que, aunque no sean términos netos, pero se empiezan ya a ver polos de recepción, sobre todo en las grandes ciudades. Y esto es un cambio significativo con respecto a lo que pasaba antes del 2015. ¿Cuáles son las motivaciones de estas migraciones? Como sabemos, en este marco conceptual que probablemente todos conocen, hay tres tipos de motivaciones: macroeconómicas, microeconómicas y mesoeconómicas. A nivel macroeconómico es obvio que la disparidad de Producto Interior per cápita, como el profesor Desson ha presentado esta mañana, va a continuar siendo un importante factor de migración y no solamente a nivel de PIB, sino también a nivel de acceso a la educación, acceso a la salud, agua, saneamiento, etcétera, que va a continuar motivando ese movimiento de personas. Y también, como parte de los factores macroeconómicos, vemos todo el tema relacionado con el conflicto, que queramos o no, continúa a existir en el continente africano. Y podemos dar algunos ejemplos. Sudán ha sido ya mencionado. Libia, antes del conflicto, era un país receptor, después del conflicto se convierte en un país emisor. Y entonces, esto afecta fundamentalmente la dinámica de los movimientos en el continente. Luego está el tema de la gobernabilidad, que ha sido también evocado esta mañana, la falta de seguridad en la justicia. Todos estos son factores macroeconómicos que motivan la decisión de quedarse o emigrar. Además de eso están los factores micro, que son pertinentes a la sociedad. Hay sociedades que son más aversas al riesgo que otras, a la familia, a veces emigra el padre y la madre se queda a cargo de la familia para poder enviar remesas a la familia y al grupo social en el que vive. Son factores muy particulares y luego están los factores meso que tienen que ver con el costo de mandar remesas, lo que va a cobrar el banco y todo esto afecta mucho el movimiento, está detrás de las raíces, digamos, de la emigración.
Pero, como digo, en el caso de los flujos migratorios provenientes de África, tal vez sea la inestabilidad política, la falta de buena gobernanza y el gap socioeconómico el que motiva muchos de estos movimientos. ¿Cuáles son los retos que se plantean y, sobre todo, a nivel de este gap entre las ciudades y el mundo rural, que lo hemos presenciado en países como España? Tenemos que abordarlo de dos formas. Primero, cuáles son los retos que se plantean para las ciudades, que obviamente atraen a todos estos flujos porque ofrecen más posibilidades de encontrar un buen trabajo, ofrecen a veces no siempre, porque a veces la pobreza urbana se puede transformar en pobreza rural cuando la ciudad no es capaz de asumir la llegada de todas estas personas que ponen una demanda adicional en los servicios públicos, pero en principio son polos que atraen la emigración. Y hay que pensar en un concepto de desarrollo de estas ciudades que sea inclusivo tanto de la población local como de los emigrantes. No podemos pensar en los emigrantes per se como el objetivo, sino más bien en la ciudad como el objetivo en el que nos tenemos que centrar. Unas palabras sobre el éxodo rural, que es un tema importantísimo en el que podría pasar mucho más tiempo, y es que hemos visto que todavía tenemos problemas de inseguridad alimentaria y este mapa lo indica. Aunque no cubre todo África, los países están en blanco no es que no tengan problemas de seguridad alimentaria, sino que los datos no son confiables, pero podemos ver cómo en este continente hay países con extremas necesidades de seguridad alimentaria, en un país donde la agricultura todavía representa un porcentaje muy alto del PIB, y la solución es desarrollarse en esa zona rural. No todo el mundo debe emigrar a las ciudades. Es un tema de equilibrio territorial, regional y de país. Y además de eso, el desarrollo rural permite proteger los ecosistemas y mejorar el medio ambiente. No podemos dejar que todo el mundo abandone la zona rural para ir a la ciudad. Primero, la ciudad no puede absorber y, segundo, no sería bueno desde el punto de vista del medio ambiente. Como veo que me queda muy poco tiempo, voy a pasar a hablar algunas de las soluciones desde un punto de vista holístico. Yo creo que no hay que pensar solo en una ayuda humanitaria, sino más bien las soluciones tienen que venir desde el punto de vista del desarrollo. Capital humano ha sido mencionado, formar al futuro de este continente, que son los jóvenes. Ya existen universidades que están dando formación a distancia y gratuita para refugiados que vienen precisamente de estos conflictos. Siempre pensamos en los emigrantes, los refugiados, como personas pobres, pero hay muchos que son no solamente preparados, sino que además tenían empresas en sus países. Por ejemplo, los inmigrantes sirios han abierto restaurantes, tiendas, crean trabajo, y esto hay que potenciarlo porque forma parte de la transformación y de la inserción social que se debe de llevar a cabo. Tener en cuenta que el avance no va a ser solamente a nivel de PIB, sino a nivel también de capital humano y de capital natural. No podemos permitir que la riqueza natural de muchos de estos países se degrade, y para eso necesitamos trabajadores que trabajen en las minas, que trabajen en la zona rural. Y finalmente, tal vez el decir que lo que ha cambiado en los objetivos del desarrollo sostenible con respecto a perspectivas anteriores, y que yo creo que se ha comentado ya en las mesas anteriores, es esta perspectiva de partenariado. No es el norte ayudando al sur, es una cuestión de codesarrollo y de integración. El ver a los países africanos como socios para la empresa privada, para el desarrollo del capital humano. No son los receptores de ayuda, sino que son los actores principales. Y en ese sentido yo creo que la perspectiva de España, de la Unión Europea y de las instituciones internacionales que estamos aquí representadas tiene que ser la misma, de tratar de formar esos partenariados basados en lo mucho que pueden aportar el capital humano del continente africano. Gracias.